Ok, muy bien, muy buenas noches de nuevo, bienvenidos a todos. Estoy compartiendo mi pantalla en este momento. Tenemos otros que están entrando todavía. Excelente. Y bueno, bienvenidos a la lección 2 de nuestro ¿Me escucha, curso. pastor? Ahí? Sí, tal vez un poco mejor, Encarnación. Mm. Eh, Le decía, soy de Tonalá, Chiapas, México. Ok, Es mi perfecto. segundo curso. Bueno, aparte del curso de didáctico, es mi tercer curso en Academia Cristo. Gracias. Muy bien, gracias Encarnación. Excelente. Bienvenidos de nuevo a todos. Tenemos muchos que están Público. entrando también en este momento. Sí, bienvenidos a todos. Y bueno, estamos en la lección 2 esta noche. Y entonces... Esta noche vamos a estudiar el día de Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2. En esta fiesta, gente de diferentes países se reunía en Jerusalén y muchos fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la llegada del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo, llegó a los discípulos de manera maravillosa y con su propósito, un propósito especial. Y bueno, bienvenidos a los que están llegando en este momento. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, esta noche tenemos tres objetivos. Vamos a empezar con el estudio de las 4C. Luego, identificamos el propósito de este día de Pentecostés en Hechos 2. Y en la última parte, examinaremos lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Estos son los objetivos que tenemos y pues antes de iniciar el estudio de las 4C con la historia de hoy, me gustaría preguntarle sobre la tarea. Entonces, ¿qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? María, Amén. Bueno, yo tengo un resumen de lo que investigué, que dice que según Levítico 23, la fiesta de las semanas o Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua, marcando el final de la cosecha de trigo. Los israelitas presentaban ofrendas de acción de gracias, incluyendo 2 panes con levadura y animales para sacrificios. Era una fiesta de cosecha espiritual y acción de gracia por la provisión divina. ¿Cómo se celebraba según Levítico 23? Momento de la celebración se realizaba después de contar 7 semanas, comenzando el día siguiente del reposo de la Pascua. La celebración caía en el 50º día. Ofrendas principales: 2 panes leudados. Se ofrecían 2 panes de harina de alta calidad, cocidos con levadura como primicias de la cosecha de trigo. Sacrificios de animales: se ofrecían ofrendas adicionales que incluían un toro, 2 carneros, 7 corderos de un año, un macho cabrio como ofrenda por el pecado y 2 corderos como ofrenda de paz. Significado: cosecha de grano. Representaba el fin de la cosecha de trigo y era un momento de gratitud por los frutos de la tierra. Pacto y fidelidad divina. Simbolizaba la provisión, el pacto y la fidelidad de Dios.
esta convocación era un día de reunión santa y descanso obligatorio donde se debía evitar todo trabajo servil. Es lo que averigüé yo. Gracias, María. Un buen resumen. Sí, muy detallado, excelente. Entonces, tal vez no hay mucho más para agregar, pero escuchamos a Encarnación y Silvia. Encarnación, adelante. Sí, pastor, estoy de acuerdo con lo que comentó la compañera, pero también en la investigación que yo hice, esa fiesta tuvo una importancia adicional, donde también se celebraba la entrega de la ley de parte de Dios hacia Moisés, 50 días después del Éxodo. Ujú, Entonces, en la fiesta de las cosechas también se incluyó esa remembranza, podríamos decir, ¿verdad? Como un recordatorio de ujú, la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel. ujú. Sí, excelente. Sí, 50 días después de la Pascua. Excelente. Entonces, después de salir de Egipto. Muy bien. Am, Amén. Silvia. Escucha, según mi investigación, profe, ¿qué pueden escuchar? ¿Me están escuchando? ¿Aló? ¿Se Sí, escucha? es muy bajo el audio, es muy difícil escucharle. Bueno, según mi investigación, es, bueno, las fiestas en Éxodo 34:22, porque eran 7 semanas completas de fiestas de las primicias, en el Nuevo Testamento se conocen como los días de Pentecostés. Y en Hechos 2, de 1 al 21, esta palabra es griega que se denomina quincuagésimo. Fue el día 50 después de la Pascua. Y el Espíritu Santo bajó a los discípulos, según Hechos 2:1. Y Levíticos 23, Dios está salvando a la humanidad y con su adoración, y su adoración es para él. Y la Biblia nos dice que Dios creó al hombre para que viniera y viviera con él. Su deseo era revelarse, regalarle y revelarle las riquezas de su gracia por toda la eternidad. Pero el hombre no entendió el mensaje. Según mi pequeña investigación, esto es lo que yo tengo. Gracias, Silvia. Muy bien. Gracias. Entonces, sí, creo que hemos compartido todo, pero veo la mano también de César y Ivama. Entonces, si ustedes quieren compartir algo más, César, Bu- Sí, buenas noches, bendiciones. buenas noches. También celebrará la fiesta de las semanas, de la primicia de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha salida del año. La fiesta de la semana se celebra en el momento del recibimiento de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Ujú. Bendiciones. Sí, perfecto. Gracias. Excelente, César. Y Ivama, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Pentecostés, como ya muchos han dicho, significa quincuagésimo. La fiesta de Pentecostés es la segunda de las tres grandes solemnidades anuales judías. Primero está la Pascua y en segundo lugar Pentecostés y la tercera es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. En estas tres fiestas anuales el pueblo celebraba con la subida al templo de Jerusalén. Y es la primera fiesta de las que tenía que ver con la cosecha.
Recibía el nombre de fiesta de las semanas y no solamente fiesta de la semana, se le encuentran muchos nombres más asociados a esta fiesta. Su nombre es derivado del hecho de celebrarse 7 semanas después de que la hoz comenzase a cortar las espigas, dejando un margen de días según el ritmo de la agricultura. Pero la ley fija el día desde el que ha de empezarse a contar 7 semanas después de la ofrenda de la gavilla de cebada, que está en Levítico 23. La gavilla era mecida al día siguiente de un sábado y Cristo también resucitó el primer día de la semana. En San Marcos, San Lucas, San Marcos 16, San Lucas 24, San Mateo 28 y Juan capítulo 20, entre otras citas, encontramos esta parte que Jesús resucitó el primer día de la semana. Y también vemos en Primera de Corintios 15:20 y Primera de Corintios 15:23 que nos habla que más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, pero cada uno, dice el 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que podemos decir que por eso el Pentecostés del Nuevo Testamento se dio 50 días después de la resurrección y la ascensión de Jesús, porque Cristo es el que marcó el inicio de esos 50 días, porque es las primicias de la resurrección, el primero que resucitó. Gracias, Ivama. Excelente. Ok. Entonces, Wilson, si tiene algo corto para compartir, podemos escucharle también antes de continuar. Está en mudo el micrófono, Wilson. Una vez más, Dios les bendiga. Bueno, por aquí tengo algo de Pentecostés, también que consulté. ¿Sí me está escuchando, pastor? Sí. Bueno, como primera medida era una fiesta importante para los judíos. Pentecostés significa 50 días después de las Pascuas. Día del Pentecostés era algo que los judíos celebraban. Fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua. También era el momento de recibir los 10 mandamientos, celebraban y daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas. Y en nuestros días marca el inicio del Espíritu Santo en la iglesia. También Pentecostés es el sello de la redención de Cristo en los creyentes. El Pentecostés marca la llenura de Dios en el creyente y del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es mi pequeña investigación, pastor. Gracias, Wilson. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí en la pantalla pueden ver un resumen de todo. Ustedes ya han comentado sobre todo. 50 días después de la Pascua, y esto es donde estamos en la historia de hoy. Y bueno, tiene buenas conexiones con la cosecha y las primicias y todo. Y vamos a ver esta conexión en el día de Pentecostés también, en Hechos 2. Pero bueno, entonces vamos a iniciar el estudio hoy con una pregunta conectada a la historia de hoy. ¿Alguna vez usted o alguien que conoce viajó muy lejos para celebrar algo especial? Hay una persona que puede contar, sí, una historia a nosotros en lo que pasó viajando lejos para celebrar algo especial. Encarnación, muy bien. Adelante. Amén, pastor. Aquí nosotros tenemos unas reuniones 3 veces al año que le llamamos congresos.
Tenemos el Congreso General, Congreso de Semana Mayor y el Congreso Juvenil, que es en junio o julio del mes de julio de cada año. Y a veces tenemos que viajar de nuestro estado hacia otro estado. Hemos llegado a viajar en nuestros vehículos o a veces en transporte público Mm. hasta 7, 8 horas de camino para llegar a celebrar las fiestas donde nosotros, prácticamente es la fiesta de nosotros los cristianos ahora Ujú. en la actualidad. Y sí, me imagino su pregunta va referente a que en esa fiesta llegaba mucha gente de fuera Sí. y vemos ahí la importancia que tenía esa fiesta de las semanas. Dios le Ujú. bendiga, pastor. Excelente. Encarnación, muy bien. Muy bien, sí. Entonces, es exactamente la conexión que Encarnación compartió. Y bueno, así que Encarnación compartió o habló sobre un viaje largo para celebrar, sí, un evento, unas reuniones importantes o un evento especial. En la historia de hoy también vemos a personas que viajaron grandes distancias. La gente venía desde muy lejos solo para estar en Jerusalén durante la Pascua y luego quedarse para Pentecostés. La Biblia dice en Hechos 2:5, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Um, y bueno, muchos habían llegado a Jerusalén para estas fiestas importantes y fue precisamente en ese momento cuando la ciudad estaba llena de personas de todas partes del mundo, que sucedió lo que vamos a leer en Hechos 2:1 a 21. Entonces ahora contamos la historia, Hechos 2:1 a 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré
de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En estos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, y verán señales de sangre, de fuego, de vapor, de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre el, en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a hablar de los detalles en esta historia para entender bien, y para entender los detalles vamos a usar 6 preguntas de considerar. Am, entonces empezamos con los personajes de la historia. Rosibel, adelante. Gracias, profesor. Bendiciones para todos. Bueno, Bendiciones. principalmente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús, Teófilo, el Espíritu Santo, Juan, los dos varones, los Galileos, Pedro, Jacob, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacob, el hijo de Alfeo, Simón y Judas, los que tengo yo. Gracias. Gracias, Rosibel. Sí, tenemos los discípulos, tenemos el Espíritu Santo, y todos los judíos piadosos que están viviendo en Jerusalén también. Y específicamente menciona Pedro predicando, y otras personas son mencionadas en la profecía de Joel. Bueno, esto es lo que tenemos de personajes de todas partes, como pueden ver en el mapa aquí. Muchas personas de todo el mundo conocido. Am, Increíble, tantas personas en Jerusalén. Entonces, ¿cuáles son los objetos? Los objetos que tenemos en la historia. Leida, ¿quiere comentar o no? Ok, tal vez alguien más entonces. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Sí, David, buenas noches. Qué pena, pero la conexión tarde, sino que estoy en el trabajo, pero estoy presente aquí en la conexión. Sí, bueno, entonces ¿tiene una respuesta para nosotros, David, o no? Sobre los objetos que tenemos en la historia. Dígame, maestro. ¿Cuáles son los objetos en la historia? Los objetos. Bueno, yo estudié, estuve leyendo Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo. Igual, pues, estuve también, pues, hablaba, pues, de David, dígame, está bien, sí, sí, no se preocupe. Estamos en Hechos 2 en este sí, momento, hablando del día de Pentecostés, identificando los objetos. Pero si usted no tiene los objetos a mano, está bien, puedo. sí, bueno, mira, los objetos, claro que sí. Bueno, los objetos, digamos, como tal, son eh, ¿cómo le explico? Los objetos son el día del derramamiento del Espíritu, ¿no? Del día del derramamiento del Espíritu Santo como tal, de la iglesia primitiva. Gracias, gracias, David. Am, bueno, entonces vamos a escuchar sobre algunos objetos más. Pablo, ¿quiere comentar?
Yo quiero comentar. Buenas noches, buenas noches. Sí, quiero contando. Los objetos, el viento, el estruendo y el juego y la casa donde estaban reunidos. Son Perfecto. los objetos eso. Sí. Estruendo, viento, casa, lenguas de fuego. Muy bien. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿César? ¿Va que en eso? ¿César quiere comentar sobre dónde ocurrió la historia? Yo quería comentar sobre la otra parte, no sobre la historia. Ok. Entonces, Andrea, adelante. Buenas noches, profesor. Ocurrió en la ciudad de Jerusalén, en el aposento alto donde los discípulos estaban reunidos tras la ascensión de Jesús, y bueno, posteriormente en las calles y alrededores del templo de la ciudad. Perfecto. Sí, una casa en Jerusalén y luego las calles. Excelente. Ya, gracias, profesor. Ok, ¿y cuándo ocurrió esta historia? Ah, ¿Weimar? Hola, profe, gracias y paz a sus vidas. Buenas noches. Sí, los eventos acontecieron en Jerusalén, creo que no se mencionó específicamente, y esto sucedió cuando estaban reunidos los discípulos y los creyentes en Jesús, estaban reunidos esperando la promesa que Jesús les había dicho que se quedaran ahí, que no sé, el mandato que les había dicho que no se movieran de ese lugar. Entonces, esto sucedió después de que Jesús ascendió al cielo. Ellos estaban esperando ahí y no sabían lo que iba a acontecer. Algunos dicen, estaban esperando el Espíritu Santo. La verdad es que no, ellos no sabían. Simplemente estaban esperando a ver qué era. Había una gran incertidumbre en ese momento. Gracias. Perfecto, sí. Entonces, sí, están esperando el Espíritu Santo, están 10 días después de la ascensión de Jesús, 50 días después de la Pascua, sí. Perfecto. El problema que tenemos en la historia. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ivana? Está en nulo el micrófono. Ahora sí. Encontramos para mí el problema que encontramos aquí es el siguiente, que todos aquellos que habían llegado a la fiesta, al escuchar lo que hablaban en su propio idioma, en la lengua en que ellos habían nacido, algunos malinterpretaron el acontecimiento, malinterpretaron lo que estaba sucediendo y dijeron, no, lo que pasa es que estos hombres están borrachos, están llenos de mostos, están llenos de sidra, han bebido y actúan así porque están borrachos. Sí, excelente. Es un problema que encontramos en la historia, por supuesto. Wilson, ¿algo más? Ah, no. Sí, bueno, ya el problema que yo veo aquí es que eso de lo que, o sea, lo que sucedió, de lo maravilloso que sucedió en el momento, hubo gente que dudaba de lo que estaba pasando. En el momento había gente que, o sea, es más, como usted dijo, hubo gente que los trató que estaban ebrios, ¿sí? O sea, a pesar de las maravillas, de lo que estaba sucediendo, que nunca en el momento, o sea, hasta el momento no habían visto eso, había gente que dudaban de eso, lo que estaba sucediendo. Amén. Ujú. Bien. Ok, Line, ¿un problema más? Sí, bueno, lo mismo que dicen los hermanos de la murmuración, que ellos no creían y eran incrédulos, que se burlaban de las cosas divinas, Ujú. de que el Espíritu Santo regresó después de
que Jesús subió al cielo, entonces ellos no creían que esa divinidad que Dios Padre también tenía con los discípulos y la gente que creían, ellos se burlaban, entonces era un problema también grande para ellos. Ujú, ujú. Excelente. Y entonces un comentario más no hemos escuchado de Marisela. Entonces, ¿quiere comentar Marisela? Buenas noches, Buenas noches. estoy en México y el problema que yo veo aquí fue que los discípulos esperaban sin saber cómo ocurriría la promesa de lo que Jesús les había dicho antes de ascender. Estaban con esa impresión, con esa espera, tal vez con esa desesperación. Y una vez que sucedió la promesa, hubo confusión entre la población, incredulidad sobre lo que estaban viendo. Incluso hubo burlas porque creyeron que estaban ebrios. Ujú. Sí, Marisela, excelente. Y sí, pensando en los discípulos, exactamente. Jesús había prometido enviarles el Espíritu Santo y ellos estaban en la espera en la casa en Jerusalén. Es tal vez un problema para ellos. Perfecto. Entonces, para comentar un poco de las soluciones que tenemos, pues tenemos, obviamente, en la primera parte de la historia, que sí, el cumplimiento de esta promesa de Jesús, Jesús envió el Espíritu Santo sobre los discípulos ahí en Jerusalén y les da la habilidad milagrosa de proclamar la palabra en lenguas maternas de la gente presente. Y bueno, entonces la otra parte pensando en la gente que burlaban y están diciendo que los discípulos son borrachos y todo, la solución es la predicación de Pedro. Ah, Pedro se puso de pie y está hablando de lo que está pasando. Esto es una profecía desde Joel. Entonces no están borrachos, son las 9 de la mañana, están proclamando la palabra de Dios en lenguas maternas por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces vamos a pasar un poco más tiempo ahora con las preguntas de consolidar, especialmente hablando de pecado y amor. Esto es uno de los enfoques de este curso, estas dos preguntas que tenemos en consolidar, hablando del pecado, la ley y el amor, el evangelio en el texto. Entonces, voy a contestar la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal? Pues primero recordamos que estas preguntas de consolidar son la aplicación a nuestras vidas. Ahora entendemos bien la historia y aplicamos la historia a nuestras vidas. Entonces, el punto principal, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Es el punto principal. El cumplimiento de esta promesa de Jesús. Y entonces pasamos un poco más tiempo hablando del pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Line? Y bueno, aquí yo lo que hallo de pecado es la falta de fe, que a veces nosotros no esperamos la voluntad del Dios, sino que queremos que se hagan las cosas a nuestra forma de pensar y actuar. También la murmuración, que no nos damos cuenta de la realidad que Dios nos puede también quitar las cosas o dar más en bendición. Entonces, a veces nosotros nos adelantamos en decir, Ujú, Dios me castigó, Dios no me quiere, pero no es así. Y también pues a veces no estamos listos para aceptar la voluntad de Dios que nos da cada día. Eso es el problema o el pecado que yo también digo, ujú. que yo siento.
Gracias, Line. Sí, y gracias a todos por los comentarios en el chat. Veo mucho hablando del problema de la historia. Silvia, Eric, Clemente, um, Ivama, Ellen, gracias por los comentarios ahí. Rosibel, adelante y luego damos la palabra a César. Pero Rosibel, Gracias, profesor. Bueno, yo veo que es la falta de confianza, ¿verdad? De que los discípulos tuvieron una gran falta de confianza en Dios. Y así nos pasa a nosotros, principalmente a mí me pasa. Yo tengo mucho problema de salud y entonces en veces pierde uno en verdad la confianza en Dios, que, que pasa una cosa y pasa, pongámosle, los discípulos esperan, ¿verdad? Este, de una manera que Dios fuera este, expuesto de una manera y ellos esperaban de otra. Y así nos pasa a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios actúa de una manera y Dios actúa de otra manera. Entonces, ese es mi aporte, ¿verdad? Yo principalmente la falta de confianza. A mí me pasa principalmente con mi salud. Gracias, profesor. gracias, Rosibel. César, Buenas noches. Yo digo que la injuria, la levantación de falsas calumnias, diciendo que ellos estaban borrachos, actuando de forma ignorante porque no entendían que el Señor le había dado a ellos el don de hablar en lenguas y a ellos no entender lo que estaban levantando calumnias, diciendo que estaban borrachos, que estaban otros, y que nosotros tendemos a desesperarnos con las cosas y con las palabras cuando debemos ser conscientes y entender que ya las cosas no son al tiempo de nosotros, sino al tiempo del Señor que es perfecto. ujú. Sí, sí, compartiendo cosas falsas, el pecado de esta acusación que no es correcta. Ujú. Bueno, y entonces Marisela y Wilson, los últimos comentarios. Sí, yo veo que a veces estamos como Tomás, que no creyó que Jesús se había parecido a sus discípulos, porque a veces viendo las obras de Dios no creemos, como ese público que estaba ahí dándose cuenta de que las cosas estaban pasando y aún no lo creían, ellos mismos no podían creer lo que estaba pasando porque no sabían cómo iba a suceder y el momento en que sucede no lo pueden creer. Y otro pecado que yo veo es la falta de paciencia. Tenemos a veces miedo, temor sobre lo que va a pasar. No sabemos esperar el tiempo de Dios. No sabemos, no recordamos la palabra de Dios que Él cumple su promesa. Ujú. Gracias, Marisela. Y damos la Amén. palabra a Wilson. Bueno, pastor, yo lo que veo aquí es el pecado ahí que veo es el rechazo al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, pero también veo incredulidad, falta de fe, incompresión, rechazan las señales de Dios y también podemos ver, dudamos en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A ver, ese es como que el pecado que veo ahí, la duda que ellos, o sea, tenían a lo que Dios iba a hacer y lo que podía hacer en la vida de ellos. Amén. Ujú. Gracias, Wilson. Bueno, entonces hemos hablado bien del pecado, el pecado que podemos ver en esta historia y tal vez para confesar un poco de nuestras vidas, también podríamos decir que a veces nos gana la timidez o la cobardía pues cuando estamos pensando en compartir la palabra. En este caso tenemos un buen ejemplo de Pedro, se puso de pie para compartir con la gente, pero a veces no es así en nuestras vidas.
Hablando del amor, entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Bueno, veo la mano de Andrea. Adelante, Andrea, para iniciar la conversación. Gracias, profe. Bueno, el amor de Dios se ve claramente en las palabras del profeta Joel que fueron citadas por Pedro, ¿no? Que está en Hechos, en el versículo 17, donde dice que en los postreros días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mm, Esto nos muestra que su amor es inclusivo y que nos ofrece salvación a todos los que creen, bueno, incluyéndome a mí. Ahí es donde veo el amor de Dios en esta historia. Excelente. Dos versículos importantes, 17, 21, mostrando el 21. amor de Ya, Dios. gracias, profesor. Sí, muy bien. ¿Ivana? Yo puedo ver el amor de Dios en su proyecto, en su proyecto mundial para toda la humanidad, Ujú. porque este mensaje que predicó Pedro, que es de arrepentimiento, dice el verso 38 del capítulo 2, dice que cuando él les predicaba, ellos al escuchar la palabra se compungieron de corazón, entonces él les dijo, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y él les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos, para los que están cerca y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y allí todos los que estaban dicen que habían varones de todas las naciones bajo el cielo, o sea que todos escucharon el mismo mensaje de salvación y se abrió la puerta, esta puerta llamada gracia, ¿verdad? Este favor de Dios que no hace ascensión de personas, sino que es para todos los que puedan creer a esta predicación de este evangelio. Entonces vemos que la visión de Dios es una visión mundial y el proyecto de salvación de Dios es para todos los hombres. Así que ahí puedo ver el amor de Dios para mí que también nos ha alcanzado aquí en Colombia. Sí, no, increíble, sí. La lista de personas que están ahí es el amor de Dios y luego en versículo 11, cuando dice, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Sí, que estas maravillas son para todas las naciones. Excelente, Ivama. Dos comentarios más, entonces tenemos Guillermo y Ruth. Adelante, Guillermo. Buenas tardes, Pastor Lucas y todos los que nos acompañan en esta sesión tan hermosa. Creí que no podía tener el privilegio de estar en esta reunión, pero gracias a Dios todo se me acomodó y aquí estamos disfrutando y deleitándonos, aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Le agradezco, Pastor, por la empatía, por la sabiduría que Dios le da para poder transmitir estos conocimientos que enriquecen el espíritu, el alma y nos da mayor fuerza para seguir luchando y compartiendo este bendito mensaje de salvación. Veo en la pregunta que usted nos hace, pastor, de que el amor de Dios en el verso 21 del capítulo 2 de los Hechos, donde se dice claramente que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Explícitamente ahí el profeta Joel anticipaba lo que el mismo Señor con sus preciosos labios le explicó a la humanidad y quedaron plasmadas esas santas palabras en los santos evangelios cuando él dijo que él no vino a, a que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en otra ocasión dijo, cuando habían unos fariseos ahí juzgando de que los amigos de él eran pecadores, eran publicanos, y él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores.
de los cuales, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero, porque mi Dios me salvó al escuchar su bendito mensaje y hoy por la gracia de Él puedo decir que soy su hijo y por esa gracia y por ese amor comparto, siento el ardor de compartir y de no callar este mensaje santo y bendito de que Jesucristo salva y de que Él murió en la cruz, pero no quedó enterrado en una tumba, sino que al tercer día el Padre le levantó de entre los muertos y hoy es Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, pastor. Gracias, Guillermo. Muy bien. Y un comentario más de Ruth. Adelante. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Ya. Estaba leyendo, ¿cierto?, esta cita bíblica y veo el amor de Dios, ¿cierto?, hacia mí. En- Estaba meditando en que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto?, y todos estos hombres dudaban a pesar de sus murmuraciones, de su incredulidad. En el primer discurso de Pedro dice más adelante de que el Señor, a pesar de que todos ellos hablaron muchas cosas, el Señor hizo obra en muchos de ellos. Dice que después fueron bautizados y se convirtieron 3.000 personas. Entonces, para mí eso es amor de Dios porque a pesar de todo lo que ellos hicieron, ¿cierto? De haber dudado de los discípulos, de toda la multitud que estaba en ese lugar, ¿cierto? Y haber dicho muchas cosas, el poder de Dios, ¿cierto? En Pedro se vio inmediatamente, la gracia que él recibió se vio inmediatamente en su primera predicación. Y lo más hermoso veo el amor de Dios es que nosotros por misericordia podemos recibir de esta misma gracia que ellos recibieron, el Espíritu Santo. Y el Señor dice que en estos postreros tiempos van a suceder cosas más grandes que en esos años. Entonces para mí eso es amor de Dios, porque pasan las décadas, lo cierto, los milenios, pero el amor de Dios y el poder de Dios sigue siendo el mismo. Entonces, para mí eso es amor de Dios hacia mi vida, ¿cierto? Y a todos los que le recibimos en el corazón. Eso sería mi profesor. Sí, muy bien, Ruth. Gracias. Sí, por esta explicación donde vemos el amor de Dios también. Excelente. Am, Bemar, ¿tiene un comentario rápido antes de continuar? Sí, rápidamente, gracias. En realidad, una manifestación para mí del amor de Dios, no solo para los que estaban ahí, sino que nos alcanza a nosotros, es habernos dado a su espíritu. Es que no hay nada comparable. La promesa de Jesús de que no íbamos a estar solos luego de que Él se fuera, se cumple. Él hace valer su promesa y el Espíritu viene y nos completa, nos sella y nos garantiza acceso al Padre. No sé si hay otro mayor, como dice aquel pasaje, nos dio a su Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que tenemos su Espíritu. Para mí es una expresión de amor incomparable también. Amén. Gracias. Gracias, Bemar. Muy bien. Ok. Excelente. Gracias a todos por los comentarios ahí, hablando del amor de Dios en estos versículos. Para comentarles un poco sobre o darles algunos ejemplos, para la última pregunta que pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra. Am, bueno, pensando en algunas cosas, a predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos. Tenemos el ejemplo en la historia y qué bueno que tenemos oportunidades en nuestras vidas también para proclamar, para predicar la palabra de Dios, y participar en la obra misionera, de Dios. Y también pensando pues, a invocar también el nombre del Señor para la salvación, a recurrir a la promesa de Dios del perdón y confiar en Él para la liberación del pecado y de la condenación eterna. Sí, podemos pensar en muchas cosas para esta pregunta, pero sí, estos son algunos ejemplos
para compartir. César, ¿tiene algo más? Aquí dice, en lo que usted tenía ahora mismo, que dice, ¿qué pediré a Dios que obre en mí para, como para ver si su palabra es cierta? Sí, para poner en práctica su palabra. Para poner en práctica, para ver, explíqueme, para saber si, como que si es real o para uno practicar la palabra de él. ¿Ok? ¿Cuál de las dos? Para ser otra vez. La pregunta dice, ¿qué pediré que Dios obre en mí para Sí. poner en práctica su palabra? Eso es pregunta, quiere decir que, yo le voy a pedir que haga en mí para creer que su palabra es real. La pregunta, sí, Ah, simplemente es, ¿entiende la pregunta como está hecha? sí, con esta pregunta solamente estamos pensando en nuestra oración. Después de leer este texto, después de pensar y estudiar este texto, ¿qué es mi oración a Dios? Ok, está bien, gracias. Ok. Continuamos entonces con el siguiente objetivo. Tenemos dos objetivos más y no mucho tiempo. Lo que voy a hacer es pasar un poco más rápidamente por estas partes, pero también quiero tomar um, un buen tiempo hablando de los temas. Entonces, vamos a pasar la hora. No sé, tal vez vamos a continuar por 20 minutos más con esta lección. Entonces, es un poco más de una hora esta noche. Pero bueno, gracias por su comprensión en todo. Entonces, primero, identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esto es una pregunta del proyecto final. ¿Cuál fue el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? ¿Cuál fue el propósito? Y para contestar esta pregunta, tenemos el propósito aquí. Es básicamente lo que ya compartí en el punto principal de esta historia. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, ustedes pueden usar algo parecido para sus respuestas en el proyecto final, pero la pregunta del proyecto final es este: ¿cuál fue el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y algunos versículos para ayudarnos con, pues, versículos de apoyo en esta pregunta son en Hechos 1, la promesa de Jesús en lo que va a pasar. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la promesa de Jesús sobre el día de Pentecostés. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues podemos ver esto también en Pentecostés. Están obviamente los testigos de Jesús en Jerusalén, pero también están iniciando pues esta proclamación en todo el mundo, porque hay gente presente de todas las naciones. Entonces, sí, es una manera milagrosa de proclamar am, las maravillas de Dios a la gente. Y ahora en Hechos 2:4 y 2:11. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, eso es lo que pasó, es cómo compartieron o cómo predicaron la palabra. Es una manera milagrosa con el poder del Espíritu Santo. Y también en Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. No están compartiendo cualquier cosa. El propósito es proclamar las maravillas de Dios.
Entonces, esto es importante también. Y podemos pensar en estos versículos para llegar a la respuesta de sí. Jesús, es su promesa que va a enviar el Espíritu Santo. Jesús derrama el Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces sí, esta es la parte hablando del día de Pentecostés. Veo la mano de encarnación adelante. Sí, en el propósito prácticamente lo que usted ha comentado, pastor, era empoderar a los discípulos para predicar su palabra, para poder hablar con denuedo, para no tener ahora sí temor o miedo de hablar abiertamente de la palabra del Señor. Amén. Ujú. Sí, sí, para ellos obviamente, ellos es una bendición para ellos y para todos que están ahí, que están recibiendo este mensaje en su propia lengua. Qué milagro, que pueden escuchar las buenas nuevas en su propia lengua. Bemar. Gracias, mi hermano. Sí, para recalcar lo que usted decía, de que en realidad el Espíritu viene a nosotros para que hablemos y comuniquemos la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios. Ese es el objetivo primordial, el objetivo principal. Y cumplimos el propósito de Dios cuando hablamos la palabra de Dios, cuando testificamos de Jesucristo, de las maravillas de Él, de la obra perfecta que Él ha hecho en nosotros, y cuando lo hacemos con alegría, con gozo. Eso es maravilloso, que el Espíritu Santo cumpla ese propósito en cada uno de nosotros, que es lo que se hace en esta escuela exactamente. Ujú. Amén. Sí, muy bien. Gracias, Bemar. Sí, el propósito que tenemos en hablar con otras personas, compartir, compartimos Jesús con otros y su obra redentora. Sí, excelente. Ok, para la última parte, esta noche vamos a hablar de este don de hablar en lenguas, examinar lo que dice la palabra. Entonces, empezamos, pues, qué dice la palabra sobre este don de hablar en lenguas? Primero voy a compartir un poquito con ustedes antes de escuchar de algunos. Entonces, hablar en lenguas, ¿qué dice la Biblia? Primero vamos a ver los versículos que tenemos en este capítulo, Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. En este versículo sabemos que sí, estas lenguas, el día de Pentecostés, son del Espíritu Santo. Y Hechos 2:7, desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Es exactamente la descripción que tenemos aquí en Hechos 2:7. Hechos 2:11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hablar en lenguas es la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Esto es el propósito de este día. Están proclamando el Evangelio a, pues, podríamos decir, todo el mundo, porque hay personas de todas las naciones ahí. 2:16 entonces dice, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Am, los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Este es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento, un cumplimiento también de la promesa de Jesús, algunos versículos antes. Y bueno, entonces
esto es un poco para compartir sobre este día de Pentecostés y lo que es este don de hablar en lenguas. Entonces, una pregunta para ustedes, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Podemos escuchar de algunos de ustedes sobre esta pregunta. ¿Qué piensan? Yo hacía una observación, disculpe, Ujú, sobre eso, y es que el Espíritu, cuando llegó el Espíritu, esas lenguas que habían sobre los que recibieron el Espíritu eran lenguas que conocían, lenguas maternas, como acaba de decir usted, eran idiomas completos que se hablaban en otras regiones. ujú, No eran balbuceos o repeticiones de sílabas, no era nada de eso parecido. ujú, Y algunos confunden el don de lenguas que se menciona en Corintios, que es otra cosa, y eso tiene que ver más con la profecía y más con hablar con Dios, que a tal punto de que el mismo apóstol mandó de que si nadie era capaz de entender lo que aquel estaba diciendo, que mejor guardara silencio y que la persona, tal persona, hablara con Dios, porque Dios sí le entiende. Y entonces son dos eventos y dos cosas muy diferentes, no pertenecen a la misma naturaleza. Ese es un punto que está excelente la pregunta que hay que notar. Es ujú. bueno. Gracias, Bemer. Bien. Eric, adelante. Eric, Eric Alejandro. Eric quiere comentar. Eric Alejandro, el micrófono está cerrado todavía. Ok, vamos a ver. Y vamos adelante. Bueno, la Biblia habla de lenguas humanas y lenguas angelicales, pero hablando específicamente de lo del día de Pentecostés, es una respuesta a una necesidad específica, a unas necesidades específicas. Primeramente, también hay que mirar que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa, la llenura es otra y el don de lengua es otro, que tiene que ver lógicamente con el mismo Espíritu Santo. En el día de Pentecostés ellos fueron bautizados, respuesta a una necesidad y era una investidura que ellos necesitaban, llenarse de poder, de autoridad, de la facultad para poder predicar el Evangelio en medio de los desafíos del entonces. El Espíritu Santo vendría a obrar en ellos una cantidad de beneficios que ya Jesús les había dicho y era que les iba a recordar todas las cosas que les habían sido enseñadas, que ellos no tuvieran temor de hablar porque en el momento de hablar les sería dada palabra para que ellos pudieran predicar y presentar también defensa del Evangelio. Otra partecita ahí es también respuesta a la necesidad de los que no conocían el mensaje. Primeramente los apóstoles ser investidos llenos de poder para predicarlo. Y la respuesta también a los que no habían conocido el mensaje. Por eso, cuando ellos oyeron el estruendo, cuando ellos oyeron el ruido, ellos fueron atraídos, ellos, en ellos hubo una curiosidad y esto les llamó en gran manera la atención. ¿Cómo es posible que nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua en la cual hemos nacido? Fue la manera de Dios porque Dios tiene todos los recursos, tiene todos los medios como Él quiere obra, de llamar la atención de ellos para que ellos pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. Entonces podemos ver que la manifestación del Espíritu Santo siempre va a ser de pronto diferente y va a ser consecuente a una necesidad que se presente. Ok, gracias, Ivana. Sí, sí. Hay un propósito con el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Excelente. Ok, muy bien. Gracias a todos por la participación en esta pregunta. Entonces, ahora vamos a ver lo que dice la palabra
otras partes de la palabra sobre este don de hablar en lenguas. Primero de Corintios 12 es un capítulo que habla de los dones del Espíritu. En versículos 1 a 12 describe los dones que nos da el Espíritu Santo. En versículo 3 dice, pues lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo el Señor. La fe, el don de la fe es la obra más importante del Espíritu Santo, porque ahí recibimos la vida eterna, la salvación. Esto es tan importante y es un milagro, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la fe que tenemos. Los versículos 4 a 7, la palabra se repite, es diversidad. Ah, es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Estos dones son de Dios. 8 a 11, entonces Pablo menciona algunos dones, sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces, sí, continuamos con el tema de diversidad de dones. Pero bueno, entonces continuamos con 1 Corintios 13, cuando Pablo dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano es más importante que este don de hablar en lenguas. Es lo que Pablo está diciendo aquí en 1 de Corintios. Sí, nuestras obras, los frutos de fe en nuestras vidas, el amor que mostramos a otras personas es importante, aún más importante que esta habilidad de hablar en lenguas humanas o angélicas. Y entonces continuamos en 1 de Corintios 14, que dice, Pablo los anima a valorar los dones que edifican la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Entonces, esto es importante también para la edificación de la iglesia. Y luego, Pablo dice en versículo 9, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en una lengua extraña. Pensando en el propósito, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando y la gente no puede entender, ¿qué es el uso de nuestras palabras? Por eso Pablo está diciendo, es mejor 5 palabras con entendimiento en vez de 10.000 palabras en una lengua extraña que nadie puede entender. Am, entonces, sí, esto es pues lo que Pablo compartió sobre este don de hablar en lenguas. Voy a resumir todo esto en la siguiente diapositiva y luego tenemos, pues voy a recibir algunas preguntas, no muchos, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, entonces hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Am, pues también en una parte habla de este es para la edificación propia de uno mismo. También es una señal para los incrédulos, es otra cosa que dice Pablo en estos versículos. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. am, y recordamos que no es un requisito para ser creyente. No es, sí, no es un requisito. Y recordamos conectado con esto es la obra primordial, más importante del Espíritu Santo es la fe que tenemos.
Esto es el don del Espíritu Santo en todos nosotros y es lo que Él obró en cada uno de nosotros. Bueno, Rosibel y David, por lo menos podemos escuchar de ustedes dos. ¿Tienen un comentario o una pregunta? Gracias, profesor. Sí, yo quiero hacerte una pregunta. Bueno, yo realmente quiero que usted me explique si verdaderamente hoy en día y que uno llega a la iglesia y empiezan a hablar en lenguas y a decir cosas que realmente uno ni entiende. Yo realmente te lo digo, yo en mí nunca he creído en el don de las lenguas y entonces quiero que usted me ayude a salir de esta situación porque realmente están haciendo una cosa y de un momento a otro empiezan a hablar cosas que definitivamente el pueblo de Dios no entendemos. Entonces, sí quiero, por favor, si me puede explicar. Gracias, profesor. Gracias, Rosibel. Excelente. Entonces, tal vez los dos lados. Entonces, am, pues puede ser que hoy en día hay este don de hablar en lenguas. No dice en la Biblia que no podemos tener este don hoy en día. Pero al mismo tiempo, parece que hay muchos que dicen que tienen este don, pero no es verdad. Y pensamos en el propósito también. ¿Qué es el propósito de hablar en lenguas en una iglesia? Si yo tengo que hablar o yo tengo la oportunidad de compartir el mensaje de Dios con un grupo de personas, quiero hablar en un idioma extraño que ellos no pueden entender o quiero hablar en la lengua de la gente que están ahí para que entiendan las maravillas de Dios, el Evangelio. Entonces, no estamos diciendo que es imposible tener este don. Es un don del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, ¿qué es el propósito? Queremos proclamar la palabra con la gente. Y si ellos no entienden, ¿por qué estamos usando una lengua extraña para compartir con ellos? David, Sí, gracias, profe. Profe, bueno, mire, yo quería comentarle eh, en el versículo del 2 Hechos de los Apóstoles 2:17, habla de que también de que en los últimos días se habrá un derramamiento de Espíritu Santo. Creo que fue el año pasado, si no estoy mal, o este año, no me acuerdo con exactitud, pero creo que fue en una universidad en Estados Unidos. Hubo, no sé si fue como un concierto, no sé, pero hubo algo que extraordinario dentro del cristianismo, ¿no? Eh, que hubo muchísima gente dentro de eso, fue en una de las mejores universidades en Estados Unidos. No me acuerdo como tal la provincia donde se efectuó, pero se dice pues, dentro de las cosas que hubo un mover muy fuerte, hubo un quebrantamiento, hubo sanidad, también hubieron muchas cosas, pues milagros que sucedieron, prodigios. No sé si dentro de eso también pues cabe, no sé si hubo como algo así. Y pues con base al versículo que le comento, 17, habla de que también de que en los postreros tiempos habrá pues un derramamiento. Quiere decir que como dentro de ese tiempo habrá otro también para estas épocas, ¿no? Para esto, dentro del cumplimiento de las profecías en los últimos tiempos, ¿no? gracias, David. Sí, y hablando de los últimos tiempos pues este don del Espíritu Santo, recordamos que todos nosotros tenemos este don del Espíritu Santo en el bautismo, por supuesto, en la fe que tenemos. Y no estoy seguro exactamente de lo que significa esta frase en la profecía, si estamos hablando
sí, de años específicos o solamente desde la ascensión de Jesús. Entonces, no estoy seguro de cómo comentar sobre esta parte, David. Pero puedo investigar un poco más si quiere. Ok, gracias, profe. Sí, sí, no, igual pues, sino que ahí en la palabra, dentro del mismo, pues, dice que en los últimos días, en el versículo 17 habla pues, de que habrá un derramamiento de su espíritu, obviamente en los últimos días, no sabemos exacto, nadie sabe la exactitud, la fecha como tal, porque pues Ujú. como los tiempos, pues, ajá, pues, hay señales, pero no sabemos cuándo verdaderamente son, ¿sí? Solamente lo sabe nuestro Señor Jesucristo y el mismo Espíritu Santo cuando pues se ha derramado en estas épocas, ¿no? Para estos tiempos que han de venir o estos tiempos. Entonces, sí, era eso que tenía eso. Bueno, profe, muchísimas gracias. Gracias, Bendiciones. David. Bueno, ok. Un comentario más, María, antes de cerrar la lección. Bueno, más que un comentario, es como, creería yo que una pregunta. Dice que hablar en lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo porque Él es quien nos bautiza y que es un lenguaje entre Dios y nosotros. Es para edificación de uno, o sea, como de uno mismo, porque es el lenguaje entre Dios y uno, o sea, las lenguas, a no ser de que haya interpretación de lenguas, solamente las entiende Dios, porque ni siquiera nosotros que somos los que estamos hablando en lenguas sabemos lo que estamos diciendo. Entonces, yo quiero que el maestro, por favor, me diga si es cierto, porque la verdad es algo que tengo pues como pregunta, si es cierto que las lenguas angelicales es entre Dios y nosotros, o para qué se da el don de lenguas. ¿Para qué somos bautizados en lenguas? También sé que hay lenguas angelicales, hay hay lenguas en guerra espiritual, donde uno reprende en lenguas. Entonces, esa es como mi inquietud, que quería como empaparme más, un poquito más en ese tema. Gracias. Sí, gracias por la pregunta, María, y no sé exactamente. Lo que puedo decir es, pues especialmente pensando en este don de hablar en lenguas, am, pues podríamos decir fue más importante para los primeros cristianos porque no tenían la Biblia del Nuevo Testamento escrito. Entonces, pensando en una señal para los incrédulos, fue una manera de mostrar que mi mensaje es de Dios. Entonces, hoy en día ya tenemos el mensaje de Dios en la Biblia. Entonces, pensando en esto, tal vez no es tan importante como para los primeros cristianos, porque esto es como una afirmación que lo que estoy diciendo es de Dios. Um, y bueno, entonces, no sé cómo comentar más sobre esto, porque hablando de las idiomas angélicas, am, también el hablar en lenguas tiene un propósito, aún con los primeros cristianos, con los apóstoles en el día de Pentecostés. Entonces, si solo estamos usando este don para hablar cualquier cosa, y también si ya tenemos la palabra, ya tenemos el mensaje de Dios, entonces, ¿qué voy a decir en otro idioma que no puedo decir hablando de la Biblia o hablando de lo que ya tenemos? Entonces, sí, y algunos lástimamente dicen que si no puede hablar en lenguas, no soy pues un cristiano, o usted no es cristiano si no puede hablar en lenguas. Y la Biblia no dice esto. Entonces, esto es usando este don para, pues, no para la edificación de la iglesia, entonces es, am, sí, para dañar a los creyentes. Si tenemos fe, tenemos el Espíritu Santo. Si estamos bautizados, tenemos el Espíritu Santo. Sí. No sé si eso es de ayuda, María. Pero bueno.
Amén, amén. Gracias, maestro. De verdad Gracias, que Dios te bendiga grandemente. gracias. Muy bien. Ok, entonces para terminar esta noche, recordamos el propósito. Serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es nuestro deseo, nuestro propósito, pues nuestra oportunidad, privilegio, compartir la palabra de Dios, compartir lo que hemos aprendido con la gente en el mundo. Um, Qué bueno, qué buena oportunidad. Hemos hablado de esta pregunta el día de Pentecostés, ¿cuál fue el propósito? Entonces, esta es la segunda pregunta del proyecto final. Ustedes pueden empezar en el proyecto final contestando la pregunta después de cada lección. Entonces, cuando llegamos a la lección 8, ustedes van a tener un proyecto final terminado, si quieren. Van a tener más tiempo después de la última lección, pero sí, pueden trabajar durante el curso. La tarea voy a compartir en el grupo de WhatsApp. La próxima clase es el lunes. El lunes continuaremos con la lección 3 y compartiré esta tarea con ustedes en la mañana. Mañana por la mañana voy a compartir esta tarea con ustedes. Y bueno, entonces esto es todo para esta noche. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Muchísimas gracias a todos por la participación, por el tiempo extra esta noche en la lección. Bendiciones, que todos tengan una buena noche. Amén, amén. Gracias. Igualmente para todos, que el ángel de Jehová Buenas cambie noches, alrededor de cada bendiciones a uno de todos, ustedes. Dios les bendiciones, mi guarde. pastor. Bueno, bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Pablo, David, Bendición, bendiciones. pastor, que Dios le bendiga. Bueno, Weimar, Eduardo, A todas sus Roxana, bendiciones. bueno, gracias. Dios le bendiga, pastor. Dios le Buenas bendiga. noches. Hasta luego. Buenas Igualmente, bendiciones. bendiciones. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Gracias, Ela, bendiciones. Dios le bendiga, pastor. Que pase buena noche. Bendiciones. Gracias, Encarnación. Bendiciones.